Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. El jueves pasado el Congreso de los Diputados se convirtió en algo parecido a un circo. Se votaba la convalidación del decreto de reforma laboral aprobado hace solo un mes. En esta reforma, de la que ya hemos hablado aquí en La Contracrónica, el gobierno se jugaba mucho, especialmente Yolanda Díaz. Pero la debilidad parlamentaria de la coalición PSOE-Podemos, juntos, que dan a una veintena de escaños de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pues esta debilidad les obligaba a pactarla con otros grupos. Algunos de los socios de investidura, como Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu, se negaron desde el principio a apoyarla. Esto obligaba a Sánchez a buscar socios para la ocasión. Ciudadanos se apuntó, también lo hizo el PNV y los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro. Con eso y rebañando por aquí y por allá algunos escaños sueltos, al gobierno le daban los números por la mínima. Pero en el último momento se cayeron los dos diputados de UPN que decidieron cambiar el sentido de su voto sin dar tiempo a Sánchez para reaccionar. Parecía, por lo tanto, que la oposición iba a tumbar la reforma, como así sucedió durante unos minutos. Pero entonces, a modo de Deus ex machina, apareció un diputado del PP llamado Alberto Casero, la mano derecha de Teodoro García Egea, y se equivocó votando desde su casa, donde estaba porque al parecer se encontraba enfermo. Cuando advirtió el error, acudió al Congreso para rectificar su voto a toda prisa, pero la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, se lo impidió acogiéndose al reglamento. Para entonces la reforma ya había quedado aprobada por la mínima, 175 votos a favor y 174 en contra. En este punto estalló el escándalo. Los populares y Vox acusaron a Batet de perpetrar un fraude y anunciaron que recurrirían ante la mesa del Congreso y ante el Tribunal Constitucional. Adujeron en aquel momento que se había producido un fallo informático, es decir, que Casero había votado una cosa, pero el sistema había emitido un voto opuesto. También adujeron que Batet se había saltado el reglamento de la Cámara porque no había confirmado el voto con el diputado. Hasta la fecha no se ha podido determinar fallo telemático alguno y los juristas discuten si realmente Batet vulneró o no vulneró el reglamento o fue simplemente respetuosa con él. Esto todavía no lo sabemos porque no ha quedado claro y seguramente tenga que decidirlo un tribunal. El circo parlamentario del jueves ha venido de cualquier modo a dejar claro que el gobierno se encuentra en un estado de extrema debilidad. Se ha visto obligado a sacar adelante una de sus leyes estrella gracias a un batiburrillo de partidos y por un solo voto que para colmo fue erróneo. Con estas credenciales, la reforma laboral de Yolanda Díaz no parece precisamente una ley de consenso en algo de tanta relevancia como son el conjunto de reglas que ordenarán a partir de ahora el mercado laboral. La proyección de la ministra queda de este modo frenada en seco, ya que no ha conseguido incorporar en el acuerdo a Esquerra Republicana y a Bildu, que son hasta la fecha los dos socios más cercanos al Ejecutivo. Deja también muy expuesta a la propia Meritxell Batet, que ha utilizado la presidencia del Congreso de forma abiertamente partidista. El error de un diputado no debería utilizarse para revertir el sentido de una votación por una cuestión de higiene democrática y de higiene parlamentaria. Alguien como el presidente del Congreso, el tercero en el orden de precedencia tras el rey y el presidente del gobierno, no debería pervertir la voluntad de un representante electo por un simple fallo en una votación. Por último, deja al descubierto la impotencia del Partido Popular, siempre a remolque de lo que dicta el gobierno e incapaz de articular una oposición eficaz y bien fundamentada. Pues bien, para hablar de todo esto, y como veis es mucho, nos acompaña hoy Irene González, columnista de Voz Populi, que ya en otras ocasiones ha pasado por aquí por La Contracrónica. Con ella analizaremos más a fondo este escándalo, un escándalo que tiene un trasfondo parlamentario sin duda, pero cuyas ramificaciones van mucho más allá. Tengo aquí justo enfrente de mí a Irene González. La última vez que vino Irene no pude verla en persona porque lo hizo por teléfono. Me quedé con las ganas, pero como soy así de huevón, en fin, ya me conocéis, pues he tardado 11 meses en llamarla de nuevo. Y la he llamado para un tema que está pues revolviendo las conciencias, y no solo las conciencias, sino también las portadas de los periódicos a lo largo y ancho de toda España. Es más, sospecho que el circo que se montó el otro día en el Congreso de los Diputados fue tal
tal, con esto no digo que fuese bueno, que la noticia ha llegado hasta el otro lado del Atlántico. He visto que lo llevaban incluso en el Financial Times. Bien, pues vamos a pasar lo primero de todo, antes de nada, con Irene. Muy buenas, Irene. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar contigo otra vez. Es un gusto tenerte aquí. El otro día, además, montaste un espacio de estos de Twitter. Lo hiciste sobre la marcha, casi como si fueras una periodista de estas de raza que huelen o lisquean la noticia de lejos y dicen, ya está, esta es la mía, ¿no? Y abriste, pues creo que fue esa misma noche, el jueves por la noche, no sé, a las 10 de la noche. Eso es, a las 10:30 fue, pues para hablar un poco de todo lo que estaba pasando, lo que había pasado ese día en el Congreso. Y bueno, la conversación que se generó. Yo me conecté y vi que lo estabas haciendo muy bien, que bueno, entraron un montón de personas, tranquilamente unas 200, y vi que te lo habías trabajado y empollado a fondo, que conocías la cronología a la perfección, porque en esto es importante, en esta historia que sucedió el otro día en el Congreso de los Diputados, es importante saber la cronología. Uh-huh. Lo que os contábamos en la contrahistoria del viernes pasado, Alberto Garín y yo, que insistimos en que en el año 1792 y 1793, para entender la revolución hay que conocer la cronología, y si no, no la entiendes bien, es decir, la sucesión de los hechos. En este caso, que ha sido una revolución de baratillo en el Congreso, pues nos sucede algo parecido. Esto empezó a media tarde, Irene, con una votación sin más ni más, que iban a convalidar un decreto, el de la reforma laboral. Y en principio Sánchez entró en el hemiciclo pensando que iba a salir, que iba a ganar. Bueno, no es una votación más, porque esta es la reforma entre comillas, ¿no? Es la medida estrella de este gobierno, sin ninguna duda. Y lo que pasó el jueves, independientemente de la votación errónea o no del diputado del Partido Popular, se ha demostrado que es un fracaso absoluto por parte del gobierno, porque que sea tu medida estrella y que se apruebe con menos votos a favor que en contra debido a esta irregularidad. Entonces era una votación importantísima para el gobierno, clave para mantener de hecho la poca legislatura que pueda quedar. No era una votación más. Y respecto de cómo entró Pedro Sánchez en el hemiciclo aquel día pensando si se iba a aprobar o no, pues hablando de la cronología, hay un detalle extraño, ¿no?, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, porque en un primer momento, Meritxell Batet, que hablaremos de ella luego más detenidamente, anuncia en primer lugar que se pierde la votación. Que eso también es una de las preguntas a hacernos. ¿Por qué? ¿Qué datos de votación tiene Meritxell Batet para anunciar que el gobierno ha perdido esa votación? Y en ese momento el presidente del gobierno está junto a Calviño, que es la ministra de Economía, y Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Las dos están como un poco aturdidas mirando al presidente del gobierno, y él pide calma, ¿no?, que es lo que hemos visto en las imágenes, como tranquilas. Y después de eso ya Meritxell Batet anuncia como que ha habido un error no sé qué, que la votación la ha ganado el gobierno. Y dices, ¿what? Bueno, pero al principio la había ganado la oposición. Luego Exacto. Pedro Sánchez entra en el hemiciclo, pues no convenció del todo de que aquello vaya a salir adelante. Sucede entonces un imprevisto, y es que dos diputados de UPN, que UPN en su momento formó parte o iba asociado con el PP, luego se separó, entraron al Congreso en las últimas elecciones con Navarra Más. Y bien, pues estos dos caballeros que hoy están en el ojo del huracán, especialmente en Pamplona, decidieron cambiar el sentido del voto en el último momento. Y eso daba la victoria a la oposición. A una oposición muy heterogénea, porque en contra de la ley se han manifestado gente como Vox, como el Partido Popular o como Bildu, es decir, los que no querían esta reforma laboral en concreto. Bien, a partir de aquí la cosa se vuelve loca, porque unos minutos más tarde Meritxell Batet sale y dice que no, que de donde dije Diego, y que quien ha ganado es realmente la que se validaba, vamos, en una palabra, ese decreto. Vemos que aquello parecía pues no sé, la plaza de toros de las ventas, con unos levantándose, imprecándose, gente agitando los brazos. Bueno, digo la plaza de toros de las ventas, no, más bien parecía un estadio de fútbol, que cuando le anulan un gol a alguien. Bueno, y pues yo creo que se montó poco para lo que pasó realmente, porque sinceramente cuando Meritxell Batet anuncia que se ha convalidado el decreto, que el gobierno ha salido victorioso, todo lo que es la bancada del Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos se ponen a abrazarse, a celebrar esta victoria. Es cuando pide la palabra la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra,
indicando que hay un problema con el voto de uno de los diputados, que ha habido un error y se lo está comunicando no solamente, o sea, la presidenta del Congreso es la presidenta de la mesa, que es quien tiene que decidir sobre qué es lo que va a suceder con ese error que ha pasado de este diputado. Y es cuando Meritxell Batet ni la deja terminar a hablar, dice que no y levanta la sesión y se van. Claro, todo esto sucedió muy rápido. Yo estaba en ese momento leyéndome lo que acababa de pasar en Irlanda del Norte y en Londres con la dimisión de los colaboradores de Boris Johnson. Hubo problemas también en el Ulster y demás. Y pensé, bueno, la que se está liando en Inglaterra. Cambio de periódico, miro, caray, la que se está liando en España, que no es... Ya vi al principio, bueno, me puse en directo, recordaréis, el jueves por la noche, y os tuve que decir la verdad, que tenía una información parcial. Se conocía ya el nombre del problema, y el problema se llama Alberto Casero, que fue el diputado que se equivocó. Él estaba en su casa, al parecer no sé con qué enfermedad, creo que gastroenteritis, y nada, pues pidió votar, pueden votar desde casa, voto telemático que lo llaman. Bien, se quedó allí, votó, pero se equivocó. Y aquí está el tema. El Partido Popular dice que hubo un fallo informático, que el diputado votó bien, que no se equivocó, pero algún duende de la imprenta o del servidor enredó de por medias y le dio y le pasó a la cámara el voto inverso. Bien, esto los expertos ya han dicho, los expertos informáticos del lugar, que no ha pasado, que funcionaba a la perfección. Luego no hubo un fallo informático, fue un error. Bueno, esto, si es un error humano, si es informático, esto creo que han acudido al juzgado. Cualquiera se puede equivocar, ojo, esto no es ni mucho menos, estoy impugnando a Alberto Casero. Ya le impugné bastante ayer en la contra en directo. Bueno, impugnarle. Aquí son varias cosas, porque si es un error informático, efectivamente, esto se puede saber enseguida, que los técnicos del Congreso digan que ha habido un error. De momento no se ha podido probar que eso haya sido un error informático, ya se verá, yo qué sé, si más adelante. Es la versión que sigue sosteniendo el Partido Popular, pero si hubiese sido un error humano, ¿qué sucede con esto? Que el diputado no se equivocó y se quedó en su casa, sino que llama por teléfono a la mesa del Congreso, al menos uno de los miembros, creo que no sé si es el vicepresidente segundo, que es miembro del Partido Socialista, era perfectamente conocedor de esta situación, llamó también al Grupo Popular, se pusieron en contacto con la mesa del Congreso, Meritxell Batet sabía todo lo que sucedía y aún así el diputado se presenta mientras que la votación, digamos, está abierta, ¿no? Que es que tú emites el voto, pero no han terminado de votar todos los diputados y en ese momento él se presenta, no le dejan ni siquiera pasar, ni siquiera le escuchan y Meritxell Batet esto piensa que lo puede ventilar diciendo que, si se equivocó, sí, se equivocó. Hombre, pues el reglamento, señora, lo que está viniendo a decir es que, hombre, tú tienes que primar la voluntad real del voto del diputado que está representando la soberanía nacional, sobre todo cuando la votación todavía está abierta y cuando te está queriendo decir en persona que, oye, que ha habido un error, de algún modo, al menos escucharlo y tomar luego una decisión junto con el resto de los miembros de la mesa o tú como presidenta. Pero bien, eso en el caso de que fuese un error humano, que es perfectamente comprensible. Todos los diputados a lo largo de su vida se equivocan alguna vez, algunos unas cuantas. Me contaba el otro día un contraescucha que Pablo Iglesias se había equivocado hasta 8 veces votando en el Congreso. Esas cosas pasan porque eso no deja de ser un botón. Bien, en ese caso a lo que se acogió Meritxell Batet fue al reglamento del Congreso. De cuando se vota, esto ha quedado cerrado y quien se fue a Sevilla perdió su silla. Quien se equivocó se ha equivocado y esto va a misa. Otros dicen que no, que lo que hizo fue violentar precisamente ese reglamento, concretamente el artículo 82, lo tengo aquí apuntado, sí. Y la resolución de la Mesa del Congreso que se aprobó en 2012, hace ya 10 años, para regular precisamente el voto telemático, que es de lo que se trata aquí. Bien, lo que dice tanto en este artículo como en una resolución que hubo en aquel entonces, queda claro cómo resolver conflictos posibles. Y según parece, era preceptivo verificar personalmente con el interesado la naturaleza del voto, antes de registrarlo formalmente. Y esa verificación, según parece, no se produjo. Pero bueno, aquí hay opiniones para todos los gustos. Yo las he leído de los dos lados, que sí, fue estricta al respecto o que directamente pisoteó el reglamento. Al margen de eso, yo creo que el problema está en que, teniendo en cuenta la importancia de esta ley,
Porque es que, como bien ha dicho Irene, esta ley no era una ley cualquiera, es una ley pivotal, fundamental en la legislatura presente. Que pase por un simple voto, que además es erróneo, en cierto modo es un fraude. Feijóo el otro día decía que era un fraude democrático. Es decir, aunque sea por una cuestión de higiene parlamentaria, es cierto. Vamos a hacer una excepción en el reglamento y ella puede hacerlo y aceptar ese voto, aceptar la rectificación. Es que ahí está el tema, no sería una rectificación, sino lo que te está pidiendo la normativa es que tú confirmes, por así decirlo, el sentido del voto, ¿no? Entonces, la resolución del 2012, que ya está muy antigua, requería lo del tema telefónico. Ahora lo hacen a través de una aplicación y que dicen que la aplicación, en el momento en el que tú confirmas con una segunda pantalla o algo parecido, ya se entiende que ese requisito de la resolución estaría ya confirmado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que Meritxell Batet no es que hiciese una interpretación restrictiva, es que sinceramente, es que directamente no quiso que confirmase, ni quiso escuchar, ni quiso nada. Y yo creo que sí que se debería llevar adelante a que se llevasen las investigaciones adecuadas por si ella hubiese incurrido en un caso de prevaricación. Bien, es que aquí el tema se puede judicializar. De hecho, lo más probable es que se judicialice porque... Y hay jurisprudencia. Hay una sentencia del año 2006, precisamente, del sentido del voto de un diputado del Parlamento Vasco que venía precisamente a primar en plan de, oye, pero tú te has equivocado, ha habido una negligencia por tu parte a la hora de emitir el voto, porque si ha habido una negligencia, efectivamente, el que se equivoca, pero si tú haces como... imagínate, este diputado, si se equivoca y se queda en su casa, no llama a nadie y luego dice, es que yo quería votar en sentido contrario, es cuando sí puedes decir que el diputado a lo mejor ha incurrido en negligencia y el sentido del voto es el que él al final ha emitido. Pero esa jurisprudencia del año 2006, esa sentencia del año 2006, lo que te viene a decir que si el diputado pretende subsanar ese error en tiempo y forma, que la mesa, sobre todo la presidenta del Congreso en este caso, pues debe de tomar una decisión, al menos tomarlo en consideración. Y más teniendo en cuenta lo que se despachaba. Exacto, es que además estás vulnerando un derecho que no es menor, porque es precisamente el voto de un diputado que está representando a la soberanía nacional, y que tú le impidas que emita el sentido del voto en el sentido que él realmente lo quiere emitir. Hombre, pues yo creo que la vulneración del derecho de voto es flagrante. Entonces yo creo que Meritxell Batet no ha hecho un uso meramente partidista de su puesto, que eso lo hace a diario, sino que yo creo que en este caso ha ido más allá, porque no ha sido ya partidista, sino tiene que salir y ha salido. Esto, si hubiese sido la votación en otro sentido favorable al gobierno, ¿hubiese actuado de la misma forma la señora Meritxell Batet? Claro, entonces yo creo que es un caso de prevaricación que como poco deberá de ir a los tribunales. Bueno, por de pronto va a ir al Tribunal Constitucional, lo cual no es decir gran cosa, porque si por algo se caracteriza el Constitucional español es por su morosidad, es decir, cómo demora las cosas, puede al final una sentencia, y de hecho sucede, que tarda años en salir. Así que si lo llevan ahora al Constitucional, podría suceder que en el año 2028 pues tengamos cuando ya Sánchez pues quizá no esté ni en el poder y esta reforma haya sido derogada y hayan puesto otra. Y bueno, oye, que sepáis que aquello que pasó, ¿os acordáis? El 3 de febrero de 2022, que hubo tanto lío en el Congreso. Bueno, pues que no, que efectivamente que Meritxell Batet pues actuó mal y el voto era válido y no servirá absolutamente para nada. Ese es el riesgo. No sé si en el Partido Popular son conscientes. Ya, pero es que no te queda otra. El problema es que el Partido Popular, con lo sucedido y con los antecedentes a esta votación, está obligado no solamente a acudir al Tribunal Constitucional, sino que lo que mencionaba en un primer momento, poco escándalo hubo en el Congreso para la gravedad de lo que sucedió allí. Tiene que hacer lo que sea para que no haya sospechas sobre el Partido Popular, sobre el sentido del verdadero error de esto y por qué esto ha formado parte de la conversación, debido a las presiones mediáticas. Te decían que básicamente aprobar esta reforma laboral no se están contando además bien las cosas. Te vienen a decir, no, es que la COE está a favor, como si fuese
una mera consolidación de la anterior reforma laboral y que esto es bueno, ¿no?, para los votantes del Partido Popular, no sé qué, y del PSOE, Yolanda Díaz, como que se han cambiado un poco a la derecha. Y es que no es así exactamente, ¿no? La COE es un organismo, bueno, ya como los sindicatos, ¿no?, que ellos dependen demasiado del gobierno, por así decirlo, y no tanto de la representación del empresariado español. Entonces, bueno, estas presiones hacen que de repente esta reforma laboral sale adelante. Y dices, si no es por unos, es por otros. Entonces, oye, si es realmente un error, debes de ir hasta el final a demostrar que ha sido un error y a intentar subsanar lo que ha sucedido para evitar cualquier tipo de especulación. Además, yo creo que no es justa ni siquiera esta especulación, aunque entienda, ¿no?, que forme parte de la conversación debido a la hegemonía de discurso por parte del gobierno, que te quieren mentir diciendo que esta es una reforma laboral que es buena, ¿no? No, bueno, es que de donde partíamos, de lo que querían hacer, dices, oye, pues démonos con un canto en los dientes, que no han ido más allá, y hay cosas de la reforma del año 2012 de Fátima Báñez, que ahora está tan contenta ella en subsanar un poco en lo que hizo en su momento, pero oye, también se introducen otra serie de cosas. Los sindicatos que fueron apartados del poder porque, bueno, los casos escandalosos de corrupción, de los cursos de formación, de los ERE y demás, con la reforma que se hizo en el año 2012, los sindicatos, tanto UGT como comisiones obreras, bueno, pues se les ha cortado muchas vías de financiación. Y ellos se han dedicado estos años pues a aprobar cosas a favor del separatismo catalán, a favor de los terroristas de ETA, ¿no? Ha sido un poco pues el papel de UGT y comisiones obreras, muy, muy residual, muy subsidiario. Y esta reforma que beneficia también a Yolanda Díaz, porque en definitiva lo que quiere es tener de su bando a los sindicatos para que la apoyen en una campaña electoral en su plataforma frente a un partido socialista, que ahí Pedro Sánchez por eso también se ha querido hacer dueño de esta reforma, porque sabe que su verdadero rival es Yolanda Díaz y no Pablo Casado. Entonces, bueno, o sea, yo creo que el Partido Popular tiene que ir hasta el final con esto, y si la única medida es el Tribunal Constitucional, lo es, pero por eso ese día se debería de haber hecho un mayor escándalo en el Congreso, en plan de una sentada, decía yo en Twitter, ¿no? Pero un poco como decir, para denunciar esta situación de hay que escuchar, ha habido una irregularidad, al menos ténganla en consideración, ¿no? Una vez nos ha quedado claro, Irene, lo que sucedió, o más o menos claro, porque eso la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que sucedió, por lo menos en la cabeza de Alberto Casero. Si realmente votó bien, si votó mal, si se equivocó, que por qué se presentó allí, porque supongo que sabrás que hay una teoría de la conspiración circulando ya por internet que dice que en realidad eso obedecía a una conspiración, a que PP y PSOE se habían puesto de acuerdo para sacar la reforma laboral con un voto granuja, ¿no? El de Alberto Casero. Bien, por supuesto no hay nada demostrado y ya sabéis yo que soy así, que parezco juez a veces. Mientras no tenga pruebas muy concluyentes y con mucho peso, a mí las teorías estas no me sirven de nada. Pero bien, dejando la historia parlamentaria a un lado, esto tiene consecuencias judiciales que están por ver y tendrá consecuencias, que estas sí las veremos, políticas. La primera que yo veo es las consecuencias que le puede traer a Yolanda Díaz, que es la ministra bonita del Ejecutivo, que se estaba ya construyendo desde hace unos meses, desde que se fue Pablo Iglesias, en pues una campaña personal suya, a costa de su propio ministerio y precisamente de esta reforma laboral. Uh-huh. Esto, a pesar de que ha pasado, la deja un poco tocada, porque ha pasado por un voto y además el voto equivocado. Así que no es una reforma de consenso, precisamente. No, es que lo importante de todo lo que sucedió el jueves en el Congreso, después de la posible prevaricación de Meritxell Batet, es el fracaso absoluto del gobierno, que es su medida estrella. Y lo que comentas de Yolanda Díaz, la reforma laboral, vamos a ver, no es otra cosa más que un artefacto para ella poderla impulsar en la próxima campaña electoral a través de la plataforma que creará. Esta reforma laboral, si es tan buena, la anterior, con los datos
de paro que el gobierno ofrece y todas las posibilidades. ¿Qué necesidad había de esta reforma laboral que no mejora en absoluto nada por parte de los trabajadores? Mejora la vida de los sindicatos y lo único que se ha hecho ha sido como una especie de control de daños, ¿no? Bueno, pero eso es bueno. Ella busca mejorar la vida de los sindicatos, que es de donde ella proviene. Claro, exacto. Las críticas a esta ley han venido tanto desde la derecha como desde la izquierda. Esquerra Republicana o Bildu no lo han aprobado porque les parecía mal la reforma, porque les parecía demasiado capitalista e inclinada del lado de la patronal, no lo olvides. Exacto. Y dentro de Podemos ha habido sus roces y sus cosas. Ha terminado pasando, pero con forceps. No la querían, porque en esencia, y a poco que uno la analice, es en esencia la reforma de Mariano Rajoy con un poco de maquillaje. Exacto. Es que vamos a ver, es que la izquierda en este país, desde que se aprobó esta reforma laboral en el año 2012, solamente ha tenido una cantinela que ha sido decir que la reforma laboral era mala, horrible, ¿no? Que todos los problemas que había que derogarla. Claro, era tan mala, tan horrible que había que derogarla, que todos los problemas que había derivaban de la misma. Cuando tú has hecho el eje vertebral de tu política de oposición y gobierno durante tantos años alrededor de la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy, todo lo que no sea una derogación absoluta es ya te estás vendiendo, por así decirlo, a la patronal. De ahí que haya esta división dentro de lo que es la izquierda, ¿no? Porque no ha sido una derogación absoluta, sino que ha sido, lo que estabas comentando tú, un poco de maquillaje. De ahí que sea solamente un poco de maquillaje, que estén contentos, entre comillas, por así decirlo, pues la gente de la COE, que no olvidemos que sus ingresos vienen del presupuesto público, que estén contentos en plan diciendo, oye, pues es que no ha sido un control de daños en plan de que no ha sido derogada en su totalidad. Ya, pero en ese maquillaje, ¿quién ha mejorado su vida? Ha mejorado su vida los sindicatos, para que, como comentaba antes, son una pieza clave fundamental de Yolanda Díaz en lo que va a ser su futura campaña electoral, para que el sindicalismo, por así decirlo, el sindicalismo, insisto, de presupuesto, y el sindicalismo que durante todos estos años se ha dedicado no a defender a los trabajadores, sino a defender a terroristas y a defender a los separatistas catalanes y vascos. No ha hecho otra cosa UGT y comisiones obreras más allá de los escándalos de corrupción que hemos visto durante estos años. Claro, para que los sindicatos no estén apoyando al Partido Socialista en una campaña electoral y la estén apoyando a ella. Dices que esto van a salir tocados. Yo no soy tan optimista. A ellos les da exactamente igual. Ya has visto a Félix Bolaños celebrando que, bueno, si yo gano un partido con gol en propia puerta, pues me parece muy bien. Esto no le va a afectar en absoluto al gobierno, porque ya la semana que viene, con la próxima ley de vivienda, ya sí que está Esquerra y Bildu con ellos. Por eso era tan importante que partidos como Ciudadanos, que ha comprado todo lo que es el discurso del gobierno, diciendo que esto era una reforma laboral buena para el empresariado y los conservadores, cuando no es así. Cuando no es así, lo único que has hecho ha sido darle oxígeno a este ejecutivo zombie, porque no es un ejecutivo ni de consenso ni nada, para que acabe la legislatura cuando Pedro Sánchez lo considere, y esto, sin embargo, lo hubiese provocado. Entonces, lo que no puede ser es que si tú eres gobierno con Podemos y tú estás en la Moncloa con unos socios que son Esquerra y que son Bildu, lo que tú no puedes pretender que este señor se mantenga en la Moncloa sin cambiar a sus socios. Es como si tú quieres que yo, por ejemplo, Ciudadanos, si tú quieres que yo sea socia tuya, convoca entonces elecciones. Pero no puede ser que tú estés sustituyendo. No, es que los jueves vamos a suplir a Bildu, porque ya la semana siguiente en la ley de vivienda pues ya está Bildu y Esquerra a favor. Entonces... Bueno, pero ya sabes que Ciudadanos, más que vivir, sobrevive. Ya, pero hasta las próximas elecciones, lo tienen más o menos claro. ¿Qué celebraban? ¿Por qué estaban tan contentos, como si hubiesen ganado un nuevo empleo? Es que no lo entiendo. La celebración que hubo en el Congreso por parte de ellos me parece... Bueno, son políticos, no hay que tratar de meterse en sus cabezas, porque si te metes en sus cabezas entonces sales espantado de allí, de lo que uno se encuentra en la cabeza de un político. Menos en la parte, digamos, del gobierno. Evidentemente a Pedro Sánchez le da igual, es un hombre de teflón. No,
no, de teflón completamente, pero al 100%, ¿eh? Le importa todo 3 narices lo que pase mientras él continúe Vamos, como si hubieran... qué sé yo, iba a decir como si hubieran pasado la ley con un voto equivocado. Bueno, pues eso, con un voto equivocado le da igual. Para él esto le permite estar unos cuantos meses más, pero sobre Yolanda Díaz sí que es un... Bueno, no sé cómo lo verás tú, pero es que esta mujer hace 2-3 meses Iván Redondo nos la estaba vendiendo como la próxima presidenta del gobierno. Pues bueno, eso ya se verá. Lo que venda Iván Redondo yo nunca lo compro porque es un señor que vende no humo, ojalá vendiese humo, ¿no? El humo por lo menos es algo. Este señor, bueno. Pero Yolanda Díaz, por supuesto, el mayor beneficiado de esta situación es Pedro Sánchez, pero Yolanda Díaz tampoco crees que vaya a salir tan tocada, porque su guerra interna que tiene dentro de lo que es la izquierda más radical, porque bueno, es que el PSOE es una izquierda radical. Aunque hubiesen ganado esta votación por muchos más votos, la guerra interna sigue estando ahí. De hecho, abandonaron el hemiciclo, creo que fue Irene Montero y Irene Belarra. Claro, o sea, el odio es africano, casi tanto como el de Nadia Calviño hacia Yolanda. Hay una bien montada, ¿eh? Sí, por eso te digo que esto ella, ¿qué es lo que quiere? Pues bueno, pues presentarse ella como una especie, se presentará pues como el Papa, ¿no? Como el Papa argentino, pero aquí con una cara más amable de lo que es la izquierda radical, ¿sabes? Esa izquierda radical que ella realmente representa y que es también un poco la nada, necesitan una cara amable, ¿no? Y simpática y que vaya vestida pues tan pija, ¿no? Y con ropas caras y todo eso lo necesitan, que luego ya tampoco, o sea, es una señora que no sabía muy bien lo que era un ERTE ni nada. Bueno, entonces, ella yo no creo que vaya a salir. Sigue siendo... Era activista. Eso es todo básicamente su currículum, ser activista en Galicia. Sí, pero claro, pero una activista puede ser de más nivel o de menos. Si es activista como profesión, mucho nivel, mucho no va a tener. Como de profesión no. Entonces yo creo que esta votación, sinceramente, solamente le pasa factura a la oposición. De verdad, al gobierno no le va a pasar nada, ya en todos los medios lo van a vender como un absoluto triunfo. Yolanda Díaz dirá que no, nada, ella que su aparato Pedro Sánchez se lo ha querido arrebatar. O sea, Pedro Sánchez en un principio, esta reforma laboral era el niño bonito de Yolanda Díaz para ella llegar precisamente a las próximas elecciones. Y Pedro Sánchez, que otra cosa no, pero de poder, algo sabe economía, ¿no? Y en su doctorado, al parecer tampoco en su tesis, ¿no? Pero de poder este señor sí sabe, él percibió eso y lo que quiso fue arrebatarle ese juguete a Yolanda Díaz y claro, ya es algo de ellos dos. Bueno, ¿no? Ya se lo ha arrebatado. Exacto, por eso te digo que... Bien, en la oposición, ahí tenemos también otro frente. Lo digo porque en los últimos días he visto como concretamente a Alberto Casero, creo que hacía tiempo que no veía tantos memes sobre un diputado como los que se han visto sobre Alberto Casero. Ha sido mofa y befa, a la que yo, por cierto, en la contra en directo me apunté porque es que era imposible no hacerla, por todo lo que había sucedido. Crueles. Bueno, estas cosas suceden y lo llevan incorporado en el sueldo, Irene. Ya está, no hay más. Yo, si hubiera sido de Podemos, hubiera hecho la misma mofa y la misma befa, o del PSOE o de cualquier político. Pero ha puesto también en tela de juicio al jefe de Alberto Casero, que se llama Teodoro García Egea, al que le tienen mucha manía en el Partido Popular, y hay muchos que les gustaría que volviese a Cieza, que es de donde proviene. Y esto les da motivos. Bueno, esas guerras internas que pueda haber dentro de... Que puedan o que hay. Todos sabemos que las hay. Que las hay dentro del Partido Popular, pues... Esto le da una baza, por ejemplo, a esa parte del Partido Popular que quiere acabar con Teodoro García Egea. Han cerrado filas todos, absolutamente todos, hasta donde yo sé, porque este diputado, como tú bien dices, es mano derecha de Teodoro García Egea y está además dentro de lo que es el núcleo más próximo de Pablo Casado, ¿no? Entonces, yo no he escuchado ni media fisura dentro de lo que es el núcleo. Entonces, bueno, ese núcleo no ha llegado ninguna grieta a raíz de esta situación. ¿Qué sucederá? Que hayamos visto. Que sepamos desde luego hasta ahora. No se sabrá nada de esas cuestiones hasta pasadas las próximas elecciones. Correcto. En función del resultado que tenga Pablo Casado. Bueno,
Las urnas van a hablar antes, dentro de una semana, justo en Castilla y León, y algo nos dirán. Y luego es muy probable que haya elecciones en Andalucía, que es una comunidad autónoma más poblada y con mayor peso político que Castilla y León. Y ahí es donde probablemente, y no en el caserazo, es donde se la juegue todo, directamente Pablo Casado. Bueno, pero claro, entra como al pie, ¿eh? Claro, no. Yo creo que la jugada política que quería hacer Pablo Casado este inicio de curso, por así decirlo, era una sucesión de elecciones, ¿no? Es como, pues hacemos Castilla-León, hacemos Andalucía, ¿no? Y estas victorias, ¿no? Como que le van poniendo en un ánimo de presidente, ¿no? Presidenciable. De Andalucía de momento no le está saliendo bien que se convoque por parte de Juanma Moreno estas elecciones anticipadas, eso está todavía aparcado. En Andalucía de momento se niegan a unas elecciones anticipadas, pero en Castilla y León las tenemos aquí. Y según va pasando la campaña, pues los resultados de las encuestas pues no son quizá los que esperaban ellos en un inicio. Pero yo creo que desde lo que es Génova, que todavía están en Génova, hasta que no sean las elecciones generales y se presente Pablo Casado, estos resultados a nosotros nos va a poder indicar algo, pero hasta que él no se presente a las elecciones, desde luego no van a dar nada. Las elecciones podrían ser dentro de poco más de un año, ya metidos en el año 2023. Las malas lenguas dicen por la Villa y Corte que serán en abril del año próximo, lo cual las tendríamos ya pues casi a una pedrada. Vamos, un año es muy poco. Y lo dependerá de cómo salgan librados estos en las regionales de este año, y las querrá hacer, claro, si son en abril es para no pasar antes de que sean las municipales y las regionales. Pero vamos, que entramos ya a partir del próximo domingo en recta final de legislatura. Sin duda, no por eso esta ley era tan importante que no se aprobase, ¿no? O sea, no solamente para evitar el poder de los sindicatos, ¿no? Que volviesen y demás, sino porque muestra la debilidad absoluta de este gobierno de Pedro Sánchez y podía dar a la oposición una mínima oportunidad. Pero bueno, ya están los rescatadores de Sánchez. Bien, piensa que en otra parte de la oposición, en Vox, todo esto lo reciben con zambomba y un brindis, no lo olvides. Sí, pero insisto, es que el Partido Popular solo no va a ganar unas elecciones, pero Vox tampoco. Entonces, de la derecha, esto es para hablarlo largo y tendido otro día, si quieres, pero solos no van a poder gobernar ninguno de los dos, así que más vale que se vayan hablando, por así decirlo. Bueno, nosotros lo que vamos a ir es terminando ya, porque llevamos a lo tonto pues más de media hora y no quiero tampoco abusar del tiempo de los contraescuchas, que sabéis que lo tengo en alta estima, vuestro tiempo. Bien, Irene, muchas gracias por habernos acompañado hoy. A ti y a todos tus oyentes. Bueno, contraescuchas se llama. Contraescuchas. Sí. Bien, pues si os gusta, la última vez os gustó mucho Irene, esta vez os va a gustar más todavía porque es que además se la he escuchado mucho mejor. La última vez entró por teléfono. Así que la próxima vez lo que haré es traerla antes. Es decir, no os haré esperar 11 meses como os he hecho esperar esta vez. Bien, queridos amigos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.